SER Podcast. Es el ritual de la adultez por excelencia. Dejas atrás tu leche con cacao por la mañana y te pasas al café. Al principio no todo el mundo disfruta de él, pero lo terminamos asociando a estar más despiertos y más activos gracias a la cafeína. Pero cada vez son más las personas que beben café no solo para espabilarse, sino para disfrutar. En España hay una gran cultura cafetera. Consumimos 66 millones de café al día, o eso dice la Asociación Española del Café. Para que te hagas una idea, eso es una media de 4 kilos de café al año por español. Y como es lógico con estos datos, el mercado lo sabe y lo aprovecha. Los establecimientos de café de especialidad han conquistado a las grandes ciudades. ¿Pero qué es exactamente eso de café de especialidad? Básicamente, un café de mayor calidad, más cuidado y más sostenible. De ahí también que sea un poquito más caro. Muchos baristas lo definen como una experiencia sensorial en la que se pueden percibir los distintos matices del café, una forma de beberlo siendo plenamente consciente de lo que es, disfrutándolo. En este episodio hablamos con Joan, un barista que estudia cada día encontrar el sabor perfecto de su café de especialidad. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Hoy en Cómo comes nos sumergimos en el mundo del café de especialidad de la mano de Joan, barista y formador y creador de Masamune Coffee, una cafetería madrileña que apuesta por el café bien hecho, sin postureo y sin precios desorbitados. Hola Joan, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Explícanos un poco, porque Joan, tú naciste en China. Yo nací aquí en España. Naciste aquí, pero tus padres son chinos. Mis padres son chinos, de origen chino. ¿Y el nombre de la cafetería es japonés? Sí. Cuéntanos. Es ¿por japonés, qué? principalmente porque personalmente esto viene mucho un poco en la mezcla entre lo personal y lo profesional, hasta dónde quieres llegar, cómo quieres llegar. Y bueno, personalmente me considero bastante trabajador. Masamune viene por el origen japonés de un artesano que antiguamente se encargaba de, mejor dicho, se hizo famoso gracias a todas sus obras, por las katanas que hacía, por los encargos que tenía del emperador de aquella época. Una de esas obras terminó siendo y considerada Tesoro Nacional de Japón. Entonces, como una parte de nuestro trabajo consiste en todo el trabajo que es bastante artesanal, de cuidar la materia prima y de tener una buena trazabilidad desde el origen hasta la taza, consideré que era muy oportuno de trabajar en base a ese nombre. El segundo factor fue en base a un samurái que antiguamente también se apellidaba Masamune, debido a que era muy fuerte en su clan y su clan entero también fue muy potente, muy fuerte. Lo consideré oportuno también porque el día a día de la hostelería al final, quieras o no, muy duro. Es duro. Tú venías del mundo de la venta online. ¿Cómo de repente decides dedicarte al café de especialidad? Bueno, todo surge de la idea de cuando estaba durante el confinamiento en la pandemia, cuando todo estaba paralizado y tuve que planificar, pensar en un plan, pues... ¿A qué me voy a dedicar ahora? ¿A qué me voy a dedicar ahora que todo el mundo está parado en ese momento y no sabes exactamente qué es lo que va a ocurrir el día de mañana? Entonces, como en aquella época todo se veía que de la noche a la mañana todo podía cambiar, decidí enfocarme en algo que me gustase y que pudiera merecer la pena, aunque fuera como fuese en cuanto a un enfoque donde todo sea mejorar y cuidar el trabajo, el detalle y yo también vengo de una familia donde se ha trabajado en la hostelería. Entonces quería enfocar una base de la que ya poseía a trabajarlo a otro nivel, que es cuidar, digamos que el café. El café, porque es el café, principalmente porque es un producto que a mí me encanta, lo tomo todos los días y lo vi súper adecuado enfocarme en ello porque así podía tener un producto bueno y de calidad para cada día.
y a la vez también poder transmitirlo a todos los que me rodean. ¿Cómo definirías el café de especialidad para la gente que no sabe lo que es? El café de especialidad es algo que es una experiencia realmente. Es una experiencia sensorialmente donde tú puedes experimentar perfiles que previamente todo el mundo tomaba un café simplemente para despertarse o por la mañana, de cualquier manera, ¿no? Después de comer, uno por la tarde cuando tienes una cita, una reunión, algo como un acompañante, pero sin embargo siempre he considerado que el café podría ser algo más donde durante esos 5, 10 o 15 minutos puedas estar disfrutando, como cuando las personas disfrutan de un buen vino o de un buen plato, pues con el café igual. La cultura china es más, o sea, consumen, por lo que he estado leyendo, consumen más té que café, ¿no? El café lo consumían mucho menos. He visto que aproximadamente en España el 60 y pico de personas toma un café a diario y en China es el 20 y tantos o algo así. O sea, ¿tú en casa veías que se tomaba café desde que eras pequeño o es algo que has aprendido ya una vez que has estado? Yo, como te he comentado, nací aquí en España, originalmente en Murcia. Sí. Entonces, digamos que el café a partir de cierta edad, ya ni me acuerdo, se volvió una costumbre por la mañana y después de comer. ¿Pero en casa también lo consumíais? Sí, sí. Anteriormente pues se consumía un producto súper comercial como todo el mundo, hasta que, bueno, llegas a un punto en el que quieres disfrutar de algo más. ¿Y por qué no? Entonces, pues de ahí llegué a la conclusión de que tenía que meterme en el mundo del café. ¿Ya conocías a alguien que trabajara el café? O sea, ¿te fijaste en alguien que ya trabajara el café como tú querías o que ya hiciera café de especialidad? No realmente. A partir de ese punto empecé a investigar cómo enfocarme, cómo aprender, cómo formarme, cómo desarrollarme. Obviamente, a nivel empresarial también lo estuve investigando, la escalabilidad, si es viable o no, los costes y un largo etcétera. ¿Y es un negocio rentable? Al final es un negocio rentable, depende de cómo lo enfoques, cómo lo quieras trabajar, qué es lo que quieres vender, si quieres vender el producto, si quieres tener un buen producto o si quieres vender por vender. Todo depende de cómo lo enfoques. Y en general sí. En general sí, porque España es un país donde se consume mucho café y digamos que en todo el mundo ahora mismo, aparte del agua, lo que más se consume es café. ¿Tú crees que tenemos una cultura de tomar buen café o lo que decías? ¿Nos vale cualquier café en cualquier sitio? Un torrefacto, imagínate. Imagínate. Imagínate un torrefacto. ¿Nos vale cualquier cosa o no? ¿O crees que nos hemos vuelto, o sea, que vamos teniendo cada vez más paladar y que realmente estamos empezando a disfrutar el café? Yo creo que la gente se va dando cuenta, la gente... ahora, gracias al internet, a las redes sociales, la gente adquiere información súper rápida, aprende súper rápido, todo depende de cada uno, ¿no? Entonces, la gente sigue habiendo una parte de gente, una cierta personas que sí que un café le sigue siendo un café cualquiera. A lo mejor sí que lo notan cuando tú se lo comentas y le dices, prueba a tomarlo sin azúcar primero. Luego hablamos de lo de qué le podemos añadir al café. Y luego, porque nunca es tarde echarle azúcar, porque yo entiendo que existe también una costumbre de tomar el café con azúcar. Simplemente porque tu cuerpo, tu mente busca esa sensación o ese sabor, ¿no? Que siempre te recuerda a un café que siempre suele ser amargo, pues le añadimos azúcar con tal de poder tomártelo mejor. Claro, pero cuando añadimos azúcar o cualquier otro edulcorante o un edulcorante al café, realmente estamos matando los aromas, ¿no? Incluso el sabor del café. Realmente estás tomando una bebida en ese momento endulzada sin poder apreciar el perfil real sensorialmente de ese café. ¿Cómo es el proceso de preparar un café como los que tú preparas? Pues hay distintos métodos, tipos, desde la cafetera más convencional, que es la italiana, la que todo el mundo tiene en su casa. Bueno, yo creo que tenían en su casa.
Lo teníamos en casa, ¿vale? Es verdad que desde que estoy en este mundo, pues lo que más hago suelen ser cafés filtrados. ¿Eso qué sería? ¿Con una cafetera como de estas de émbolo? Prefiero para tener en casa. Esa es una de ellas. Sí. Sí, porque la cafetera de émbolo tiene ya un filtro de malla que va incorporado. Es muy fácil, muy cómoda, muy rápida y al alcance de todo el mundo. Simplemente tener una temperatura adecuada de agua, una agua buena, en el caso de que lo quieras hacer en su punto, y tener el tiempo cronometrado para luego extraer el café. ¿Cuánto tiempo sería, más o menos? Depende de lo fino que muelas, depende del tueste que tenga el café y depende de la temperatura. Depende de esos 3 factores, tú puedes obtener una extracción mayor o menor. En cuanto más tiempo en contacto con el agua, mayor extracción. ¿Y el café estaría más fuerte? Más fuerte lo podemos definir como una posible sobreextracción. La sobreextracción es cuando las partículas del café pasan demasiado tiempo con el agua, por lo tanto se sobreextrae. Se extrae más de lo que se le debe de extraer a la partícula, por lo tanto se empieza a extraer los sabores amargos. ¿Y de dónde traes tú el café para Yo suelo utilizar según la temporada. Según la temporada yo me manejo con los mejores tostadores con los que conecto y con los que veo que trabajan el mismo perfil y la misma filosofía que nosotros queremos ir. Que cuidan el grano, que buscan un grano en relación calidad-precio que no se vaya ni por las nubes, ni que sea un grano donde no esté bien cuidado en verde, no esté bien conservado, por ejemplo, y un largo etcétera. Y cuando recibes el grano, ¿lo tienes que guardar de una manera especial? ¿Lo tienes que ver qué temperatura tiene? O sea, me refiero, tiene que tener unas... Tiene que cumplir con unas características de conservación. Como todo el mundo sabe, al alcance de la luz nada es bueno. Entonces yo, como ya compro el café tostado confiando en que el trabajo de los tostadores hacen ya bien su trabajo, por eso no me meto en el campo de los demás. En lo que a mí me respecta, nosotros conservamos el café entre unos 30 a 45 días de reposo para que el café pueda desgasificar el CO2 de una forma correcta y natural, para luego poder extraer el café de una forma lo más homogénea y consistente posible. Y la molienda me imagino que la hacéis en el momento, ¿no? Siempre al momento. Siempre en el momento. Siempre al momento, porque bueno, hay varias teorías donde unos dicen sí, otros no, pero lo más normal que vas a poder ver es que se muela todo el momento. Y también jugáis lo que decías antes, ¿no? Con el grado, o sea, con el grado de la molienda, si es más o menos molido, ¿no? Eso también hace que el café tenga un sabor totalmente diferente. Exacto, porque depende de la cantidad que tú quieras hacer de café y cuánto busques extraer de esas partículas, buscarás una molienda donde se ajuste a que una vez que consigas esa extracción, encuentres el perfil donde debería de tener esas notas sensoriales. ¿Y cómo el cliente que llega a la cafetería puede saber si lo quiere con un poco más de molienda, con menos molienda? Me refiero normalmente suele haber mucho tipo de clientes. Hoy en día te puede llegar clientes que tienen mejor equipo que en tu cafetería. ¿Ah, sí? Sí. Hasta clientes que es su primera vez y pues le haces un poquito la introducción, cómo sueles preparar tú el café en casa, y entonces pues le vamos avanzando con pues prueba este método, prueba con esta temperatura, prueba a no quemar el café, prueba a empezar con un café de especialidad, que es el primer paso hacia el mundo del café de especialidad. En la cafetería no solamente servís café, sino también tenéis algo para comer, ¿no? Y hacéis brunch, creo recordar. Sí. ¿Cómo combináis esto? ¿Cómo hacéis? O sea, me imagino, ¿cómo combinas todo el resto de los alimentos que hay en la cafetería junto con el café? ¿Cómo está integrado todo eso? Eso está integrado en función de, cuando estuve dando el paso hacia el diseño de la carta y el menú, primero tenía que averiguar un poco qué es lo que busca el público, en qué ubicación y más o menos en qué rango de edad consideraba que podría ser mi público.
Entonces, en función de esos parámetros y búsqueda... ¿Y cuál es el rango de edad que es tu público? El rango de edad, el mayor rango suele partir entre los 23, 24 hasta los 40 perfectamente. Uh-huh. Ese sería el mayor rango de público. ¿Indistintamente hombres y mujeres? Hay más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres. Diría un 65-35. Uh-huh. Uh-huh. Esa sería la proporción en función de la analítica que he tenido de... Vale, vale. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo combinas ese café con el resto de los alimentos? ¿Qué es lo que más le gusta a la gente tomar, además, cuando se toman un café, además combinarlo con algo más? Bueno, como siempre he pensado, el mundo del café siempre es un producto que mayormente se comparte, es un producto que te sientas en la mesa con alguien a charlar. Entonces, pues también viene muy bien algo para picar. El menú del brunch se diseñó en base a un poco también la experiencia que la gente pueda encontrar, pero no lo típico tampoco de un sándwich mixto. Lo podemos tener, obviamente, porque al final, aparte de ser un negocio, necesitas abarcar el tipo de público que pueda querer algo del día a día. Uh-huh. Pero sin embargo tenemos, por ejemplo, otros platos como los huevos turcos. ¿Cómo son los huevos turcos? Los huevos turcos están elaborados con una base de yogur, uh-huh. yogur griego. Luego, aparte, le damos un toque nuestro, ¿vale? Asamos unos tomates cherries, uh-huh. sazonados y con una salsa un poquito picante, todo. Por encima, los huevos son pochados, uh-huh. Y luego pues se acompañan con una rodaja de lima, eneldo, que le den aromas, sabores. Entonces ahí conseguimos una textura, unos sabores, unos matices donde, pues aparte de experimentar un buen café, tienes un brunch para poder acompañar, el pan de masa madre, tostado en su punto. Corrígeme, pero yo creo que aquí en España normalmente se suele asociar el tomar un café con algo dulce, ¿no? Uh-huh. Más que con algo salado. Más que con algo salado. Es verdad que bueno, que cuando lo integramos en el desayuno, también hay desayunos salados, uh-huh. evidentemente, ¿no? El que puedes tomar una rebanada de pan con jamón. Pero sí que, por ejemplo, el café de por la tarde uh-huh. se asocia más con algo dulce. Y así es. Por la tarde, por ejemplo, la cocina está cerrada y solo servimos dulces, bizcochos, croissants rellenos, elaboraciones que pueden acompañar como cookies, todo es artesanal, toda materia prima la trabajamos nosotros de primera mano y por ello nos podemos encargar de que todas las elaboraciones salgan como deberían de ser. Vamos a volver a hablar del café. Cuando la gente entra en tu establecimiento sabe que va a tomar un café especial. Son preguntones, preguntan de dónde viene el grano, cómo, o sea, es el día a día. Sí, ¿no? Es el día a día. De hecho, cuando entran, lo primero que miran es el menú, los precios. Muchos se sorprenden por los precios. Yo lo entiendo por una parte, porque cuando desconoces sobre algo es normal que te sorprenda. Uh-huh. Pero no pasa nada, para eso estamos nosotros, para eso nos hemos formado, estamos a disposición del cliente, le explicamos el porqué, el origen, por qué puede aquí escoger varios tipos de perfil de grano, tenemos distintos tipos de elaboraciones, por qué se hace así, porque al final, pues, en resumen, cuidamos cada detalle empezando por cada elaboración tiene una receta. ¿Cómo estaría distribuida la carta? O sea, primero, si yo quiero tomarme un café, ¿qué es lo primero que tendría que elegir? Yo lo primero te preguntaría es ¿cuál es tu costumbre de tomar café? Porque... ¿En qué momento del día? ¿Vale? ¿Te refieres? Sí, en cualquier momento. ¿Vale? Porque yo de nada me sirve explicarle un café con leche a un cliente que uh-huh. solo toma café americano, por ejemplo, o espresso. Vale, yo lo tomo con leche. Con leche. En este caso yo te pregunto que si te gustaría que el perfil del café fuera chocolatado, con frutos secos, avellanas y un retrogusto limpio. ¿Qué es un retrogusto limpio? Un retrogusto limpio es un retrogusto que, como a diferencia de un café natural o anaeróbico, puedes obtener unas notas de perfil muy persistentes en cada sorbo.
A lo que la gente normal suele... Bueno, normal. Sí, la gente que no sabe. La gente suele definirlo como un café potente o fuerte. Vale. Ujú, Vale, pues a mí me gusta fuerte ujú. y, bueno, con aroma a frutos secos podría ser. O sea, con sabor... ¿Qué diría? ¿Con sabor o con aroma a frutos secos? El aroma se considera lo que percibimos cuando el café está en seco. Vale, entonces sería con sabor a frutos secos. Con sabor o retrogusto. Vale, pues con retrogusto a frutos secos. Ajá, puede ser. Y luego, por ejemplo, la gente se pone también con el tipo de leche, ¿no? O Sí, también ahora con bebidas está- vegetales, ahora ¿no? está muy de moda. Vale. Lo primero que te viene es qué bebidas vegetales tienes. Vale. Y pues, ¿Cuál son la más consumida? Ahí que dentro de va las cam- bebidas va vegetales. cambiando. Ahora mismo, por ejemplo, se está ofertando mucho la de almendra. ¿Y tú no crees que las bebidas vegetales cambian muchísimo el sabor del café? Porque a mí me parece... Bueno, claro, es que el café con leche que siempre hemos tomado estamos acostumbrados al sabor de la leche de vaca. Pero cuando a veces yo me he tomado un café con cualquier bebida vegetal, me parece que sabe a cualquier otra cosa menos a café con leche. Sí, te explico. Por ejemplo, cuando un cliente pide un café con leche o bebida de coco, mejor dicho, Ujú. obviamente va a obtener el aroma, el sabor de coco. Se va a perder el del café, ¿no? Un poco. Se va a perder, pero quizás ese cliente lo que busca es eso. No. Entonces, lo importante de un café es lo que cuando venga un cliente encuentre lo que busca. Porque de nada te sirve que mi café favorito sea un espresso de Uganda que no sé, sea súper potente, por ejemplo, anaeróbico y con un posgusto súper persistente y vinoso, pero Vinoso. puede ser vinoso. Ujú. Sí, depende de dónde lo hayan fermentado. Y se nota esa sensación. Se nota muchísimo. Un día, pues, si vienes. Vale, probaré el vinoso, me lo apunto. Ujú. Esos cafés suelen ser un poco más exóticos. Ujú. Pero volviendo al tema, sí, según el público intentamos adaptarnos a lo que busca el estándar del público. Ujú. Entonces tenemos cafés, por ejemplo, desde 2 euros, 3 euros hasta 15 la taza. Dependiendo de qué busque el cliente, habrá un público más experimentado que en su casa ya de por sí hacen cafés muy buenos y vienen preparados. Vale. Entonces hay que estar preparados. Vale, tenéis ahí, sacáis los... Sí. Vale, ¿qué podría hacer yo si quisiera hacer realmente un café rico en casa? ¿Qué opinas de los cafés de cápsulas? Opino que si dentro del café de las cápsulas es bueno, por lo general ya es mejor que el comercial. Ahora, las cápsulas nunca lo recomiendo, pero sí que a veces yo entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo suficiente o quiera dedicarle el tiempo suficiente a la elaboración de un café. Porque a una elaboración te puedes tirar perfectamente 15 minutos, media hora, todo lo que tú quieras. Ujú. Ahora, si quieres darle un botón rápido porque lo vas a mezclar con leche, yo lo veo muy, muy buena opción. Práctico. Muy práctico. Ujú. Depende de lo que busque, como siempre he dicho, el cliente. ¿Y podemos comprar en el supermercado un café que ya esté molido y que sea más o menos aceptable para podernos hacer un café en casa? En los supermercados lo que suele haber es todo tipo de café. Te puedes encontrar hasta torrefacto, que Sí. lo siguen vendiendo. Lo siguen vendiendo, sí. Lo siguen vendiendo Es increíble. y encima lo etiquetan como algo premium. Es increíble. Es increíble. Y sin embargo, es verdad que hay muchos cafés comerciales que, bueno, para el perfil de público que busca un café con leche sigue estando muy bien porque está súper ajustado para que el público haga lo que haga, no se salga de un rango muy específico de lo que el fabricante ha diseñado ese café. Ujú. Vamos a explicar rápidamente lo que es el café torrefacto porque estamos aquí riéndonos y a lo mejor la gente no sabe qué diferencia hay entre el café torrefacto y el café natural. Claro, el café torrefacto se hacía antiguamente en España porque cuando antiguamente no había tanta oferta o demanda sobre el café, lo que la gente podía tomar en aquella época es simplemente aguachirri, ¿no? Entonces, para que el café llegue a buen precio o que se conserve lo mejor posible o que no sepas si el café realmente bueno está o bien malo, ¿no? o mal, o Ujú. bueno o malo, lo que hacían era caramelizarlo con una capa de azúcar. Eso es. Exacto. Pero Y- eso la gente no lo sabe, o sea, la gente no sabe que el café torrefacto es un café Ujú. que está caramelizado con una capa de azúcar y que es azúcar que está Quemado. totalmente tostado y quemado.
está quemado. Realmente es muy malo Sí. para la salud. Para la reacción de Millar, todo esto. Ujú. Claro, y de hecho, fíjate, en toda Europa, España es uno de los pocos países en los que se puede comercializar el café Sí. torrefacto. De hecho, cuando sales de España prácticamente no se ve. Claro. No lo encuentras. ¿Y cómo debemos conservar el grano en casa? Porque claro, ya fíjate, ya estamos pensando que necesitamos, si lo queremos comprar el grano entero, necesitamos un molinillo para poderlo moler. Lo ideal sería molerlo en ese momento, no moler un montón y tenerlo ahí. ¿Cómo tenemos que conservar ese grano para que se estropee? ¿Siempre para en que no se grano? estropee? ¿Siempre en grano, nunca molido? Siempre en grano. ¿Y lo de guardar el café molido en la nevera? Que yo lo he visto. ¿Tiene algún fundamento? Eso en la nevera siempre es porque el café, en cuanto a menos temperatura se conserve, mejor. Vale. Pero en la Pero nevera... hay humedad, ¿no? Exacto. En la nevera hay que tener cuidado con otros olores. Hay que sellarlo. O sea, tiene que estar en un frasco herméticamente cerrado para que no coja olores. Para que no coja olores. Siempre todo lo que esté molido, mi opinión, siempre va a ser diferente. Vale. Pero yo entiendo que no todo el mundo tenga esa opción ni esa oportunidad de tener un molino bueno en casa para poder hacerlo. Pero poco a poco sí que es verdad que cada vez hay más gente que tiene molinos en casa para prepararse una buena taza de café. Bueno, antes era muy tradicional tener un molinillo en casa y moler el café en casa. O sea, hasta que salieron las cápsulas. Hasta que salieron las cápsulas. Pero ahora es verdad que no es tan normal tener un molinillo de café en casa. Claro, porque el mundo está avanzando muy rápido, el mundo tiende a avanzar, a hacerlo todo, a quererlo todo muy rápido de ya para allá. Y claro, las empresas lo saben y te buscan la mejor vía y la solución a ese problema, entre comillas. Pero como siempre digo, todo depende de la persona, qué es lo que busca a la hora de tomar un café. Habrá gente que cada vez, yo considero que haya más gente que le dedique esos 15 minutos a la preparación del café y poder disfrutar de verdad de esa taza de café, a tomar un café rápido, deprisa y corriendo. Ya para terminar, me gustaría saber cuántos cafés tomas tú a lo largo del día. A veces demasiado. ¿Cuántos son demasiados? A veces, cuando estoy de servicio, es verdad que... ¿Y lo disfrutas o simplemente te bebes el Lo café disfruto, y sigues? lo disfruto O sea, porque- paras y te tomas ese café. No paro, No paras. no paro, pero mientras estoy trabajando, como ya trabajo de una forma súper automática, puedo tener bastante margen de un segundo y saborear un poco el café, veo si el café... Normalmente intento ver si el café ha cambiado, porque de todos los cafés que yo voy sirviendo durante el día o la tarde, el café va cambiando, la molienda cambia, entra humedad, no es la misma... ¿Y eres capaz de percibir todas esas diferencias en el café? Mi trabajo ahí es intentar percibir matices negativos. Todo lo que es amargo, demasiado ácido en el café de especialidad, que es lo más común, mi trabajo es intentar ser como esa pasarela de seguridad para que todas mis elaboraciones salgan como deberían de ser. Nosotros tenemos café filtrados que se sirve todo el día y luego pues todas las bebidas de café basadas en espresso. Nuestro trabajo desde la primera hora de la mañana es calibrar el espresso y durante todo el día en el servicio, cuando tú ves que los segundos fluctúan o que la humedad del ambiente está cambiando, normalmente Tienes que ir ajustándolo, ¿no? voy ajustando la molienda, el tiempo de extracción y probando. ¿Y en casa? ¿Te preparas café en casa? Sí. ¿Y en casa qué cafetera tienes? Ahora me dices una Nespresso. Pues tengo una cafetera muy, muy simple, es una de filtro. Es una de filtro. La que decíamos como de émbolo, ¿no? De esas. Esa es una de ellas. Vale. Y luego hay otras que, bueno, vas echando agua por encima y van filtrándose en un filtro. ¿Y tienes un molinillo de café? Tengo un molino de café manual para que... ¿De los de dar así vuelta? Exacto. Son los más prácticos. Sí. Y bueno, hay algunos que son muy buenos. Y ahí en casa solo uno. Tengo distintos tipos de... Bueno, no, me refiero, te tomas solo un café en casa. ¿Con leche, sin leche, con azúcar? No, suele ser solo. Solo. Suele ser solo porque es verdad que los cafés buenos se disfrutan solos.
De pequeño siempre era con leche hasta que aprendí. Gracias, Joan, por habernos venido a contar cómo comes y sobre todo cómo tenemos que pedir un buen café. Gracias a ti. Gracias, Joan. El café es una bebida tan cotidiana que muchas veces olvidamos que es en realidad una pequeña fórmula química en acción. Hoy, escuchando a Joan, nos hemos adentrado en ese mundo fascinante donde cada grano esconde un universo de aromas, texturas y moléculas que nos afectan al cuerpo y al cerebro. La protagonista absoluta, creo que estaréis de acuerdo conmigo, es la cafeína, una sustancia que no da energía como muchos piensan, sino que lo que hace es bloquear la adenosina, que es como una señal química que nos dice, oye, toca descansar. Lo que hace la cafeína es frenar esa señal, entonces nuestro cuerpo entra en un estado de alerta suave, es decir, estamos más despiertos y más concentrados. Y así a veces también un poco más nerviosos cuando nos pasamos con esa cafeína. Pero no hay que ser químico ni barista para empezar a disfrutarlo mejor. Basta con tener curiosidad, escuchar a quien sabe y, ¿por qué no?, cambiar esa cápsula por una molienda fresca o por una cafetera de filtro. El café es mucho más que una bebida, es una excusa para parar, para conectar, para descubrir lo que pasa en una taza y también en nosotros. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente. ¿Cómo comes? Con Ángela Quintas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.